El sistema educativo de Corea del Sur es peculiar y diferente. Refleja muy buenos resultados en las pruebas PISA en cuanto a la comprensión lectora y conocimientos matemáticos. Los estudiantes coreanos son conocidos por su competencia científica y su eficacia en el sector productivo. Sin embargo, ¿qué hizo que esta nación asiática llegara al podio en la educación a nivel mundial? Pues bien, recorrieron un largo camino en el proceso de transformación de un sistema que hoy es conocido por su excelencia. En primer lugar, encontramos el periodo del dominio japonés sobre Corea, comprendido entre 1909 y 1939, en el que desde la educación primaria se inculcaba a la población a asimilar el dominio japonés y se intentaba llevar a los estudiantes a convertirse en ciudadanos japoneses. Sin embargo, en 1920 se creó la Junta de Chosun, compuesta por ciudadanos coreanos y bajo el apoyo del gobierno estadounidense, cuyo principal objetivo era desarrollar políticas educativas y de asistencia técnica. Esto favoreció el desarrollo interdisciplinario, la alfabetización y el establecimiento de la Universidad Nacional de Seúl, entre otros. De esta manera, se combatía con el dominio japonés para que no se dejaran a un lado las tradiciones coreanas. Como segunda etapa, encontramos el establecimiento de un gobierno nacional en 1948, donde una vez formado como Estado independiente, empezaron los esfuerzos para desarrollar la educación por medio de la enseñanza y la difusión de la lengua coreana y la promoción de su alfabeto, Hangul, aspectos limitados en el periodo colonial. Se impulsó la reforma del sistema escolar desde uno múltiple a un solo sistema, siguiendo el modelo de primaria 6 años, secundaria 3 años, bachillerato 3 años y universitarios 4 años. Además, se cimentó el principio fundamental de la educación coreana, en torno al concepto de Hongkingang, que significa beneficiar a la humanidad en gran manera. Dentro del periodo comprendido entre los años 1950 y 1953, en medio de un escenario de inestabilidad política, se impulsaron programas de educación que establecían medidas especiales educativas, basadas en la apertura de escuelas en áreas devastadas por la guerra y la creación de la Universidad de la Unión en la ciudad de Pusan, que ofrecía educación superior de calidad a la población. Para el año de 1953 se estableció el sistema de educación primario. Más adelante, entre los años 1961 y 1980, en el periodo de restauración de instituciones educativas, el gobierno impulsó el Plan de Educación Obligatoria de 6 años, además de la universalización de la educación secundaria. Se promulgó la Carta Nacional de Educación en 1968, que decretaba planes educativos para responder a las demandas educativas en medio de un contexto social cambiante. Asimismo, estos planes se anexaron con los planes quinquenales de desarrollo económico que impulsaron en el país el alza de la tasa de crecimiento y la concentración de la población en las grandes ciudades y las demandas sociales educativas. A partir de la década de los 70 se construyeron más instalaciones de educación superior y en 1972 se fundó el Instituto de Desarrollo Educativo de Corea con el objetivo de crear un nuevo sistema educativo que respondiera a las necesidades educativas. Durante el periodo de la Quinta República, comprendido entre el año 1981 y el 2000, se gestó una reforma constitucional que promovía una política educativa, la cual hizo hincapié en el desarrollo de la educación, a través de la construcción de una identidad nacional como bases de la economía nacional y la democracia. En ese mismo sentido, en 1985 fue inaugurada la Comisión para la Reforma Educativa. El presidente acudía a ella para consultar temas en cuanto a reformas educativas. Sin embargo, finalizó en 1987 y fue reemplazada por el Consejo Asesor para la Política Educativa en 1988. Más tarde, se estableció la Comisión Presidencial de la Educación que continuó hasta 1992. En 1994 se creó la Comisión Presidencial para la Reforma de la Educación, que buscaba ajustes estructurales, ofrecer educación permanente a la población, etc. Finalmente, de 1998 al 2000, se estableció la Comisión Presidencial para la Nueva Comunidad Educativa, que tenía como objetivo cambios en las políticas públicas de educación. El último periodo es la reestructuración entre 2001, 2015 y hasta la actualidad, en el que se buscaba integrar el concepto de recursos humanos como estrategia central para los ciudadanos y mejorar su educación. Se empezó a generar una política igualitaria que pretende estandarizar la igualdad y la equidad en cuanto a la calidad del modelo educativo, por medio del desarrollo de etapas del conocimiento e información de liderazgo, buscando actualizar el sistema educativo en términos de ciencia y tecnología, bajo los estándares de la OCDE y el G7. Sin olvidar potenciar la individualidad del estudiante, pues aunque los estándares y presión de los estudiantes coreanos son elevados, la cultura sigue valorando el deseo de ser mejor y de ser orgullo académico para sus familias.